para todos y todas. Vamos a dar comienzo a este segundo día de la quinta semana de la comunicación. Ayer tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias sobre el arte, la imagen y la comunicación, quedando claro que necesitamos comunicadores sociales que cuenten lo incontable, vean lo invisible y digan lo indecible, a través de lenguajes diversos que, cruzados por la crítica, la estética, la historia y la política, permitan hacer del mundo otra manera. La conversación de la tarde de hoy también es de gran interés para todas y todos los que hacemos parte del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Tolima, pues en pleno proceso de reforma curricular es importante hablar y escuchar sobre la construcción de programas de comunicación social para la transformación. Para el diálogo de hoy contamos con la participación de varios invitados. Primero tenemos al profesor Gabriel Kaplun. Él es educador y comunicador, magíster en educación y doctor en estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Se desempeña como docente e investigador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República Uruguay. Ha sido docente invitado en varias universidades latinoamericanas y europeas, y también se ha desempeñado como asesor y consultor en organismos y organizaciones uruguayas e internacionales. Ha escrito múltiples artículos y libros sobre educación y comunicación. También nos acompaña Juan Carlos Valencia. Es ingeniero electrónico, especialista en estudios culturales, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana y doctor en comunicación, estudios culturales y música de Macquarie University, Sydney, Australia, donde trabaja una tesis de grado sobre la programación de emisoras de radio comerciales como proceso de subjetivización y colonialidad. Ha sido ponente en varios países del mundo y actualmente se desempeña como docente del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Juan Romero también nos acompaña en el conversatorio. Él es estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Tolima. El moderador del diálogo está a cargo del profesor Pierre Díaz Pomar, que es profesor del programa de Comunicación y de la Universidad de Tolima. Y en medio del diálogo, él va a mediar el diálogo y después de preguntas y propuestas por el moderador para que se intercambien preguntas e intervenciones con el público. Entonces, les cedo la palabra al profesor Pierre. Muy buenas tardes a todas y todas, al profesor Kaplun, a Juan Romero, nuestro estudiante del programa de comunicación, al profesor Juan Carlos, que nos acompaña de la Universidad Javeriana. Y hoy tenemos el segundo conversatorio. Vamos a conversar sobre un tema que definitivamente para el caso del programa de comunicación social periodismo de esta universidad es fundamental, porque desde hace más de un año venimos en proceso de reforma curricular. Es una facultad muy joven, el programa también es tremendamente joven, ya cuenta con estudiantes que se han egresado, gente que está haciendo su trabajo de grado, especializaciones, haciendo intercambios, y aprovechando la oportunidad para hacer ciertas reformas, pues a lo largo de un año venimos conversando y tomando decisiones acerca del programa que tenemos y acerca del programa que la gran mayoría anhelamos, ¿no? Entonces, ya lo dijo William, nuestro presentador, el tema clave de este conversatorio es la construcción de programas de comunicación social para la transformación. Y tiene que ver con lo que hemos estado conversando con estudiantes y profesores, ¿no? En el caso colombiano, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 se convirtió en el documento fundador de la política universitaria. Y desde esa Ley 30, que ya va a cumplir 14 años, se establecieron unas determinaciones acerca de lo que tienen que estar haciendo las universidades, tanto públicas como privadas, lo que deben plantear los programas de pregrado y de posgrado, cuáles deben ser los objetivos. Y eso, pues nuestra hipótesis es que
eso que plantea esa ley 30 está tremendamente articulado con una semántica neoliberal, tremendamente neoliberal, que para el caso de las universidades y concretamente para los programas de comunicación social, no solo ha funcionado como discurso, sino que también ha terminado generando una cantidad de prácticas que en el día a día de estudiantes, profesores, administrativos, termina pues estableciendo una cantidad de verdades sobre lo que hay que hacer, sobre lo que debemos pensar a futuro, cómo debemos concebir la universidad, de qué manera debemos concebir la sociedad y demás. Entonces, hay una semántica neoliberal que termina siendo el sustento de buena parte de estos documentos. En estos documentos, en efecto, se habla de universidad pública, se dice que se defiende la universidad pública, pero en la realidad se ataca a la universidad pública. En estos documentos, caso concreto de la ley 30 del 28 de diciembre del 92, se habla de la sociedad, se habla del futuro, se habla de la democracia, se habla del desarrollo. Por supuesto, siempre estos conceptos son tomados para bien de las universidades y de la sociedad, pero lo que nosotros percibimos es que en realidad ha generado bastante daño a las universidades, a los programas y por supuesto al país. Entonces esto es 1992, ¿no? Pero además hay algo que está sucediendo a nivel global. Se acaba de desintegrar la Unión Soviética, se acaba de desintegrar la Unión Soviética, se había caído el muro de Berlín y como que mucha gente dijo, pues no hay nada que hacer. O sea, ese tema de la emancipación, ese tema de la revolución, ese asunto de la transformación ya quedó para atrás. La historia ha dado un veredicto y ese veredicto es que absolutamente todos le tenemos que apostar a la democracia liberal, que es más o menos la lectura de Francis Fukuyama, ¿no? Y en efecto, para el caso de Latinoamérica y concretamente colombiano, mucha gente y muchas universidades y programas le hicieron caso a ese proyecto, pero ese proyecto va mostrando sus inconsistencias, ¿no? Va mostrando sus incoherencias, sus contradicciones, va mostrando que cuando hablaba de humanizar, entonces en realidad terminó deshumanizando, cuando quería hacer llegar la educación a buena parte de la población, en realidad la educación se terminó convirtiendo en una práctica de discriminación y exclusión y así cualquier cantidad de cosas. Entonces, ante ese panorama y conversando con estudiantes y profesores, se nos ocurrió pensar en la posibilidad de un programa de comunicación social que tenga la posibilidad de transformar. Y si se fijan, el tema queda así de abierto, ¿no? Programas de comunicación social para la transformación de imaginarios, transformación de sueños, de realidades, de maneras de entender la política, en fin, ¿no? Entonces, sobre ese tema planteamos 4 preguntas que nos van a servir para estar conversando. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los profesionales que están formando los programas de comunicación social en Colombia y en Latinoamérica? Entonces, ustedes me dirán, ¿quién quiere empezar a conversar? Juan. Buenas tardes, por supuesto a los docentes, a Pierre, quien pues ha correspondido muy bien a lo que hoy pensamos como una nueva comunicación, a todos los docentes, a todos y todas acá presentes, a colegas, compañeros de clase y por supuesto a todos los profesores que hacen parte pues de la formación de la cual hoy venimos a hablar acá en este espacio. Pues de acuerdo a la primera pregunta que plantea el docente, ¿cuáles son los programas de comunicación y cuáles son los comunicadores que producen? Pues creo que es muy importante volver al Nautra de los Embera Chamisi, volver a ese origen
que pues para mí se plantea en lo que fue el proceso de Bolonia. ¿Sí? A partir de eso, pues existen para mí, o a mi parecer, tres documentos fundamentales. En 1988 aparece la Carta Magna de las Universidades. Se reúnen diferentes personajes de la educación en Europa a hablar sobre qué debe ser el sistema de enseñanza de la educación superior en Europa y de Europa para el mundo. Es decir, que asistimos a un nuevo espacio donde se planteaba cómo se iba de nuevo a extender toda la cultura europea sobre las otras periferias, digámoslo de esa manera, ¿no? Que ya más adelante tocaremos con Arturo Escobar, lo que se entiende como Asia, Latinoamérica y África, desde ellos hacia nosotros, pero no de nosotros hacia ellos. Ese documento también pues se decanta en lo que tiene que ver en 1998 con la carta o digamos ese proceso de la Sorbona, donde de nuevo se reúnen para ver cuáles eran los avances de este modelo de educación, pues que en este momento tenía grandes avances. Posteriormente pasa al elemento cumbre y digámoslo así al documento que cierra todo este proceso y se denomina también con todo lo que tiene que ver con el documento o el Tratado de Bolonia, el cual tiene unos elementos fundamentales. El primero es flexibilizar los sistemas de educación en elementos como la educación técnica y por ciclos. Entonces, educación de 3 años constituía el primer ciclo y de 2 años más el ciclo de profesión, algo que luego se multiplicaría en Colombia y que lo vamos a ver luego en el proceso de la Ley 30. Y por supuesto, flexibilizar las formas de movilización o como se llama ahora acá en Colombia, de viabilidad o movilización de estos elementos académicos, personajes para que fueran a enseñar a esas periferias. Digamos que eso fue pues ese gran proceso, flexibilización del proceso educativo y personas, movilidad para los educadores para que fueran a esas periferias. Luego podríamos volver a lo que es el proceso de la Ley 30 de 1992. Así que pues a mi parecer es uno de los elementos en los cuales me siento más cómodo al estudiarlo, porque en el 2011 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y además todo el movimiento estudiantil que abolió la reforma a la Ley 30, tuvimos la oportunidad de estudiarla. En esto, pues digámoslo así, se plantean los siguientes puntos. El primero tiene que ver con el elemento de la financiación de las universidades públicas, en este caso la desfinanciación de las universidades públicas. Y también tiene que ver mucho con los elementos de la creación de todo un aparato de instituciones, lo que es el Consejo de Acreditación Nacional, que en su principio en la Ley 30 se llamaba Sistema de Acreditación de la Educación Superior o de la Educación, y a partir de eso también todo lo que tiene que ver con el ICETEX, todo lo que tiene que ver con el CESU o el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, ¿cómo estos dos elementos, el primero, el CESU, el Consejo Nacional de Educación Superior, y por supuesto también cómo el Consejo Nacional de Acreditación comienzan a jugar un papel importante en la adaptación de ese discurso de Europa en la educación nacional, ¿sí? Entonces aparecen dos elementos de clasificación de las instituciones de educación pública o no pública, no superior en el país. El primero tiene que ver con los ciclos, la educación de primer ciclo o educación técnica, la segunda, la educación tecnológica y por último, la educación universitaria o la institución como universidad. Los dos primeros tienen una característica en particular y en común. Pues la primera, esa característica es que tiene una educación operativa e instrumental, a diferencia de la universidad que se caracteriza por la producción de conocimiento, pues a partir de una técnica, una teoría y pues una propuesta de sociedad. Digamos que esos elementos se replican de nuevo y dan la posibilidad del punto, uno de los puntos que más discutíamos en el 2011 y era la economía solidaria, que pues aparece también y va a aparecer en la segunda reforma que se prepara para el mes de julio, como la economía o mixta o privada, así como el capital privado ingresa a las universidades públicas, que la verdad a nosotros como estudiantes de universidades públicas nos preocupa bastante, y es la postura. Y aparece otra clasificación, que es la siguiente: la clasificación de las universidades públicas, las privadas y las de capital mixto o solidario. Creo que eso nos permite pues llegar hasta el caso presente, pues del cual somos producto, y es el programa de comunicación social periodismo de la Universidad del Tolima,
el proceso externo que tiene que ver con todo el proceso de Bolonia, por supuesto el proceso de la Ley 30 de 1992 y sus derivados que buscan profundizar el efecto de lo del 92, la Ley 30 o la reforma a la Ley 30 del 2011 y la que piensan lanzar en julio de este año. Y es un programa de comunicación social y periodismo generalista que no tiene claro los objetivos, que tiene un perfil muy abierto, tanto un perfil académico como un perfil profesional, y yo creo que hoy todo lo que tiene que ver con el proceso de reforma o digamos el proceso de acreditación de alta calidad del cual habla tanto nuestro director de programa puede ser un elemento a favor o un elemento en contra. ¿Por qué? Porque muchas universidades hoy, de acuerdo a ese discurso del desarrollo, están buscando una comunicación instrumental y operativa, ¿sí? No hay un porqué de la comunicación. Entonces, ni se ve la comunicación como una facultad del ser humano, ¿sí? Que es fundamental en las relaciones sociales, a mi parecer. Y entonces, eso puede ser un elemento fundamental para transformarla o para ahondar en ese discurso de desarrollo. Pero pues, a pesar de ello, creo que por voluntades individuales, como lo hablaba hace un tiempo con un profesor, existen algunos docentes y algunas personas que se preocupan por la autoformación y la formación. Entonces no ven solo la universidad como ese lugar de conocimiento y universalidad, sino que también ven los elementos o ven a la vida como la escuela misma, ¿sí? Se preocupan por hacer otros espacios de formación, como tiene que ver con los semilleros, como tiene que ver con los grupos de literatura, como tiene que ver con un poco de escenarios que aparecen alrededor de la universidad, que a mi parecer hoy están pues sí, suplementándola en esa formación. Así que pues ese sería el escenario que yo plantearía y pues la posibilidad del consejo, digamos, esta acreditación de alta calidad puede ser un problema o una posibilidad para nosotros. Profe Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por conocerlos, por este auditorio, por esta universidad tan interesante. Pues yo no conozco los detalles específicos del programa de acá, pero pues he pasado por varias universidades como profesor de cátedra o como profesor de planta. Y últimamente he estado con mucha inquietud acerca de cómo surgieron los programas académicos en comunicación en América Latina e incluso en el mundo anglo. Pues digamos que la gente que trabaja estos temas de por qué aparecen las universidades, qué carácter tienen, básicamente la resume como en dos fuertes tendencias. Primero, pues son universidades que surgen o instituciones que surgen con una influencia marcadamente europea occidental, con esa lógica eurocéntrica de progreso, de evolución, de linealidad, de acumular conocimiento, porque la humanidad supuestamente va en una trayectoria de mejoramiento continuo hacia Europa y todo el planeta debe seguirla, siguiendo paso a paso exactamente lo mismo que están haciendo allá. Pero las universidades en América Latina surgen un poco con esa lógica muy eurocéntrica, con una lógica que un prestigioso académico uruguayo llamado Ángel Rama describía como la de la ciudad letrada. La idea era que las élites en estos países latinoamericanos se formaran en las disciplinas que se consideraban importantes y que contribuyeran entonces a educar, a disciplinar a las poblaciones latinoamericanas para que entraran en razón, para que dejaran atrás su primitivismo, su exotismo y adquirieran por fin los modos de vida modernos que básicamente se asociaban con lo occidental. Había también como una idea de alta cultura, de entrenarse en las bellas artes, en lo que se consideraba buena música, que negaba toda la diversidad que existía en América Latina y en el resto del mundo. Y durante mucho tiempo las universidades fueron de esa manera. Luego se saltó pues a esta universidad neoliberal en la que estamos viviendo desde los años 70 o 80 en la región, donde básicamente las universidades son mecanismos de ascenso social. Uno se mete para tener un cartón, una serie de destrezas y capacidades, y luego salir al mercado laboral a ganarse la vida, ojalá de la mejor manera posible. Ha habido intentos de hacer algo diferente. Están las universidades interculturales en Chiapas o aquí en el Cauca, que seguramente ustedes conocen. La idea de que el conocimiento puede tener otro sentido, la producción de conocimiento puede tener otro sentido, pero no nos podemos decir mentiras. Las universidades de nuestro tiempo en Colombia y en otros países de América Latina siguen imbuidas en esa lógica de desarrollo, de progreso,
de ascenso social, de producir personas con un diploma que entren al mercado laboral y hagan y acaten lo que exactamente les están diciendo y bajen la cabeza y sean productivos y se destaquen no por su creatividad, su ingenio o su desafío al orden establecido, sino por su docilidad y su responsabilidad a la hora de cumplir obligaciones más allá de sus horarios laborales. ¿Cómo surgió la comunicación en América Latina? Pues leí un artículo de una revista mexicana que me dieron hace unos meses que parece que un hito clave fue en 1959, cuando se creó en Ecuador la CIESPAL, una organización patrocinada por instituciones norteamericanas, básicamente promoviendo políticas de desarrollo. Entonces, la idea era utilizar los medios de comunicación para sacar al resto de la América Latina del atraso, para educar a la gente, educarla como si fuera una sola manera, ¿sí? Ignorando toda la diversidad y múltiples maneras de hacerlo. Y básicamente surgió entonces esta disciplina con ese énfasis muy pragmático, muy etnocéntrico, anglo, tratando de que la gente dejara atrás sus hábitos confusos o su exotismo raro o sus prácticas poco higiénicas de vida, y a través de la radio, la televisión, las cartillas, los programas educativos, entrara finalmente en la modernidad y permitiera que estos países alcanzaran la meta planteada, que es básicamente Europa y Norteamérica. Ese proyecto funcionó durante mucho tiempo y sigue de alguna manera vigente en muchas facultades de comunicación en Colombia. Luego hubo una época un poco crítica, ¿no? Los años 70 con el movimiento estudiantil, hubo toda esta influencia del estructuralismo, hubo toda esta influencia de la Escuela de Frankfurt, todas las sospechas acerca de lo que pasaba con la comunicación, pero nuevamente fue una época en la cual básicamente se leía pues a Althusser y a todos estos autores europeos y se sacaban conclusiones a priori sobre lo que estaba pasando con los procesos de comunicación. Básicamente se echaba a la basura virtualmente todo. Lo que tuviese medios de comunicación incluidos era una basura, ¿sí? Y no se estaba viendo que estaba emergiendo una comunicación popular, que estaban emergiendo prácticas disidentes. También era como una perspectiva supuestamente crítica que le cerraba la puerta a la diversidad y a la diferencia. Hoy en día hay una mezcla de todas estas cosas y está todo unido también a ese ímpetu neoliberal que comentaba Juan hace un momento y Pierre en la introducción también. La idea de producir profesionales para el mercado laboral y tratar de que ese mercado de alguna manera absorba a los miles de estudiantes que están egresando de facultades de comunicación en Colombia en este momento. La universidad desde donde yo vengo se están graduando entre 120 y 180 estudiantes de comunicación cada año y tengo entendido que hay casi 1000 facultades de comunicación en Colombia. ¿Cómo están saliendo formados? Están saliendo formados con una mezcla de todas estas cosas, con cursos que les enseñan destrezas para el mercado, ¿sí? Con teorías críticas que a veces los llevan a cuestionar un poco lo que están haciendo, a repensar lo que puede pasar, con la intención de pronto de ayudar a superar las dificultades de este país, pero primero que todo con la intención de salir adelante en un entorno económico de desigualdad tan profunda como el que estamos viviendo en Colombia. Esa es como la prioridad. ¿Qué se podría hacer? Hay muchas sospechas por parte de los académicos más críticos sobre lo que se puede hacer en una universidad. De pronto es una institución definitivamente moderna, eurocéntrica, que no tiene la posibilidad realmente de hacer algo distinto, ¿sí? De pronto es una institución que tiene ya una impronta demasiado pragmática, demasiado instrumental, demasiado eurocéntrica, que puede ser un espacio en el que hay muy poco margen de maniobra. Hay profesores que tratan de hacer algo distinto, que tratan de abrir el panorama o que invitan a gente de afuera, porque la comunicación está más allá de las facultades de comunicación, ¿sí? Hay cantidad de prácticas cotidianas, de prácticas de movimientos sociales, de sindicatos, de gente, de individuos incluso en todo lo que son las redes sociales y el ciberespacio, que están tratando de hacer cosas distintas y promoviendo procesos comunicativos muy interesantes, muy críticos, muy alternativos. Una posibilidad es que facultades de comunicación traten de abrir un poco la puerta a esas prácticas y traten de apoyarlas también, pero obviamente las directivas universitarias normalmente no van a estar interesadas en ese tipo de cosas, las van a tolerar tal vez, o a veces las van a financiar como una especie de asistencia social, ¿sí? Pero la institución universitaria de nuestro tiempo no le apunta a ese tipo de objetivos. Entonces me parece interesante tal vez es pensar en esos como enclaves relativamente disidentes que se dan en las universidades, digamos los centros de investigación de los que hablaba Emanuel Wallerstein, un investigador que ustedes conocen, planteaba que facultades y programas académicos
que realmente promuevan algo distinto son muy difíciles de materializar, pero sí se pueden promover centros de investigación en los que no haya esa rigidez de los programas escolarizantes, disciplinadores, neoliberales de nuestro tiempo, y en los que se pueda conectar la universidad con esos otros modos de producción, con esas otras prácticas de comunicación, y se pueda apoyarlo, se pueda investigarlo, se pueda crear nuevo tipo de pensamiento. También creo que una opción puede ser como la que se dio en los 80 y puede tratar de fomentar la comunicación alternativa. Lo que entiendo del programa que están proponiendo acá en la Universidad de Tolima me parece que va en esa línea de una manera muy renovadora y muy interesante, pero me preocupa algo, y es que no se pueden abandonar los espacios donde más está funcionando el poder en nuestro tiempo, ¿sí? No podemos enfocarnos en hacer radio comunitaria, o en hacer televisión comunitaria, o en escribir fanzines, o en escribir blogs alternativos, y cederle el espacio a las redes sociales, a lo que está ocurriendo con lo que llaman minería de datos, data mining, lo que está pasando en Facebook, Twitter y todo ese tipo de redes sociales. No podemos ceder el espacio de la comunicación organizacional, ¿sí? Y dejar que quede en manos de administradores neoliberales. Hay prácticas disidentes que están emergiendo en el mundo, como por ejemplo una que en inglés se llama los Critical Management Studies, y es gente que está pensando todo el tema organizacional, pero no ya para mejorar la eficacia de las organizaciones y su productividad, sino para ir de frente con esas prácticas neoliberales que desunen a la gente, que fomentan la explotación. Entonces la idea, me parece a mí, es tratar de encontrar esas nuevas herramientas, esas nuevas teorías y esas nuevas prácticas que se meten donde a veces los que trabajamos la comunicación más alternativa no nos metemos, porque nos da pereza o jartera o repugnancia. Tenemos que ir, por ejemplo, donde los que calculan el rating de medios de comunicación. Estamos trabajando en este momento en la facultad donde yo trabajo, en la Javeriana, en un proyecto de investigación que está mirando cómo IVOPE o el EGM, el Centro Nacional de Consultoría, todo este tipo de agencias que miden rating lo están construyendo, porque les hemos dejado ese espacio. Son supuestamente una caja negra intocable que no se puede explorar. Estamos entrando a mirar cómo construyen esas cifras de rating. Estamos examinando los supuestos tan racistas, tan discriminadores de género, tan clasistas que hay allí, e incluso las fragilidades metodológicas en las que están incurriendo por la influencia de los grandes poderes económicos de nuestro tiempo. Entonces, me parece a mí que una alternativa en los espacios académicos formales universitarios modernos es tratar de promover esa forma alternativa de entender los fenómenos macro de la comunicación de nuestro tiempo hasta donde nos dejen hacerlo. Porque esa investigación tampoco es la más aplaudida por directivos de las universidades en estos tiempos nuestros tan liberales. Eso es lo que podemos de alguna manera hacer y conectarnos con esas otras instancias de producción de conocimiento que operan con una lógica distinta a la disciplinaria y a la neoliberal de nuestro tiempo. Profesor Kaplun. La pregunta era, ¿qué comunicadores ¿Cuáles son los profesionales? Sí. ¿Los profesionales que estamos formando o los que hay? Porque hay de todo, ¿no? Los que formamos en las universidades, sí, o los que no se forman también. Porque me parece que ahí hay un primer asunto, es que sigue habiendo muchos comunicadores que no se forman en las universidades. En Colombia me imagino que también, ¿no? Me parece que eso hay que registrarlo porque sigue siendo muy importante. En casi toda América Latina eso pasa, eso tiene historia, el periodismo sobre todo, pero no solo, ¿no? En la comunicación organizacional, en la publicidad, etcétera, hay mucho profesional que no salió de las universidades. Entonces, yo, porque supongo que hay otras preguntas más sobre qué hace la universidad, ¿no? ¿Hay preguntas por ahí? Sí, entonces dejo para después lo de la universidad. Yo creo que hay como 4 o 5 tipos de profesionales hoy, un poco en la línea de lo que vos decías, esa mezcla, ¿no? Algunos es lo que podríamos decir, están muy bien adaptados al sistema, bien adaptados, y les va bien en este sistema mediático sobre todo, ¿no? Y eso refiere sobre todo al periodismo y la publicidad, que son los campos más tradicionales, pero también algunas de las áreas nuevas que se han ido abriendo y creciendo, como la comunicación organizacional. Hay también una tradición crítica, como bien decías vos, que fueron sobre todo las universidades las que cultivaron. Eso es más complicado, porque a esa gente no le va muy bien. No son profesionales muy insertos. En general terminan quedando en las universidades, en la propia academia. O están en el mundo profesional, y acá viene el tercer tipo,
es lo que yo llamo el comunicador un poquito esquizofrénico, porque aprendió teorías críticas, pero trata de insertarse en el mercado, en el sistema como está. Es decir, hay gente con cabeza crítica pero metida en el sistema, y eso es un poquito de esquizofrenia. Esquizofrenia medio inevitable, ¿no? Que todos vivimos un poco porque vivimos en este sistema, aunque tengamos cabeza crítica. Esta es una zona bien complicada. Yo creo que está emergiendo, por suerte, otro tipo más, y es el que está intentando, y creo que vos ibas en esa dirección, resolver de algún modo esta esquizofrenia. Algo así como insertarse críticamente en el mercado también. Era un poco lo que vos sugerías, cuando por ejemplo decís no dejemos el terreno de la comunicación organizacional al neoliberalismo. Hay intentos de esto. Yo creo que a este grupo lo que le está faltando sobre todo, y ese es un deber de las universidades, es teoría. Le falta teoría. Porque la teoría crítica en general no se pensó mucho para la intervención social, sino para la crítica a lo establecido, como su nombre lo dice. Es buena para criticar, pero no es muy buena para proponer qué hacer. Porque todo vendrá cuando todo sea diferente, digamos. En un sistema distinto las cosas serán distintas. Bueno, pero ¿qué hacemos hoy? No conocía esta corriente que decías de los critical management studies, pero esas cosas tienen que haber muchas más. Yo trabajo, por ejemplo, en alguna de esas, he tratado de producir teóricamente para el campo de la comunicación organizacional crítica, pero con la obsesión de que la gente pueda intervenir, porque si no, estamos negando la posibilidad. Algunos, y vuelvo al tipo anterior, para intervenir lo que hacen es usar las herramientas funcionalistas. Porque como fueron las únicas que las universidades les ofrecieron, tenemos ese problema de 8 a 10 marketing y de 10 a 12 matelar. Con esa cabeza así, y bueno, a la hora del mercado tengo que usar marketing. Matelar está muy bueno, pero no me dice qué hacer. Entonces, alguna gente trata de resolver la intervención, aún en los casos que es otro tipo más, de los que están solamente insertos en lo alternativo, digamos, en las radios comunitarias, la televisión comunitaria, las experiencias de comunicación popular de base, etcétera, pero que en algunos casos me parece que curiosamente, o no tan curiosamente, más bien diría paradójicamente, usan herramientas funcionalistas porque no hay otras a la mano. Por eso es que digo que a estos dos grupos les falta teoría. Y creo que ahí hay un deber de las universidades, no solo de las universidades, pero creo que ahí hay mucho para hacer y construir. Y esto viene después con el problema de las universidades. Y también creo que hay que reconocer, hay un grupo grande de comunicadores que tienen el título de comunicador, pero que no logran ninguna inserción en los mercados de trabajo. Y este es un problema muy complicado y que terminan muchas veces insertos en realidades profesionales que todavía no tenemos muy detectadas, que no están muy relevadas. Nosotros vamos a intentar relevar ahora. Y yo no sé Colombia cómo tendrá esta realidad, porque Colombia, igual que buena parte de América Latina, tiene un ingreso restrictivo, ¿no?, a las universidades. No cualquiera entra, ¿no? Entonces supongo que ahí hay una cierta manera de controlar el flujo de ingreso y controlar, por tanto, el flujo de egreso de las universidades. Pero igual calculo, por lo que vos decías, que hay miles de personas en Colombia que salen cada año con su título de licenciado en comunicación o algo por el estilo, ¿no? Y habrá que ver si toda esa gente tiene trabajo en qué, crítico, alternativo, integrado al sistema o de algún tipo. Y no sé, yo lo que encuentro de muchos de nuestros graduados es que algunos están en alguna de las situaciones anteriores y también hay un número importante que están en zonas un poco ambiguas, qué sé yo, que se crean puestos de trabajo en las organizaciones que no son de comunicación, pero también viene bien un comunicador, que es el departamento de capacitación, pero entonces también un comunicador viene bien, y hay varias cosas donde da lo mismo cualquier título universitario más o menos social.
¿no? Y entonces un sociólogo puede ser, pero tal vez un licenciado en comunicación también. Pero políticas sociales, por ejemplo, hay muchas políticas públicas que integran, y no está mal a veces esta diversidad, solo que no está muy claro la especificidad si es que tiene que haberlo. Puede ser una buena apuesta a la interdisciplinariedad, también puede ser una dilución de toda especificidad, y eso tampoco me parece que esté muy bueno. Creo que son, así a grandes rasgos, me parece que, frente a la pregunta, que la entiendo así estrictamente, ¿qué comunicadores, qué profesionales hay hoy? Creo que hay estos distintos tipos, y en el primero de los tipos, el de los bien insertos, etc., pero también en varios de los otros, el de los no tan bien, hay un número importante que tiene un título universitario y hay un número muy importante que no tiene títulos universitarios. No me preocupa que eso pase, pero por lo menos conviene registrarlo a la hora de pensar el mundo profesional, y después hablaremos de la relación de las universidades con ese mundo profesional. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta dice, y creo que Juan ya nos dio algunas pistas sobre esto, que es necesario reinventar en los programas de comunicación social para garantizar la formación de profesionales comprometidos con la transformación de la sociedad. Bueno, luego de hacer, digamos, este recorrido, ¿no? Por supuesto que hacían los docentes, y pues complemento al decir toda la parte del proceso de Bolonia y por supuesto cómo pasa o cómo sucede, cómo se proyecta en Colombia. Creo que es muy importante decir que la comunicación tenemos que empezar a hacer nuestros propios relatos de esos conceptos. ¿Qué entendemos por comunicación? Digamos que más acercándome al discurso del maestro, tiene que ver, o sea, lo entendemos como esa teoría matemática, o lo entendemos como la teoría funcionalista, o entendemos la comunicación como un elemento fundamental del ser humano que nos ayuda a solucionar los conflictos, o hablamos como hablan en el Cauca de la comunicación más allá de los instrumentos, más allá de la comunicación mediada, y tiene que ver con la comunicación también del mundo y de las especies. Digamos que son elementos más generales que en nuestro caso, como colombianos y como diversos, tenemos que empezar a definir. Por ejemplo, unos debates: ¿qué es comunicación? ¿Qué es comunicación social? ¿Qué es periodismo? ¿Sí? Y también otros debates, por ejemplo, en este caso, ¿qué es formar y qué es comunicación? Porque en ocasiones estudiantes de 10º semestre llegamos a último semestre y no tenemos muy clara cuál es esa diferencia. Entonces, comunicación desde los griegos, algo general, acción general, e informar, dar forma a los datos, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? Por ejemplo, en mi caso, de acuerdo a la conversación que tuve con un profesor de la Universidad Nacional, me gustó mucho su definición y decía comunicación de comunidad, común unidad. A mí me parece muy interesante para nuestro contexto empezar a retomar este tipo de definiciones, y creo que la universidad tiene que convertirse en un espacio de encuentro. O sea, tenemos que abandonar esa relación unidireccional que pasó en el 71, ¿no? Esa gran revolución de movimientos estudiantiles que se retomó en el 2011, pero que pues yo le hago una pregunta a mi padre y a mi madre, aunque no tienen formación de educación superior: ¿qué pasó con ellos entre el 71 y el 2011? ¿Dónde está su crítica? ¿Solo fueron críticos o fueron algo así como propositivos y también asumieron esa propuesta? ¿Sí? Críticos, propositivos y también personas consecuentes. Y a partir de eso, la universidad no solo ser como ese elemento que hablamos nosotros y del cual yo estuve muy enamorado en mi carrera o en mis 5 años de pregrado, y era la relación universidad-sociedad. ¿Qué tal si también planteamos la relación sociedad-universidad, del centro a la periferia y de la periferia al centro, por ejemplo? Que la universidad sea uno de los escenarios en los cuales se convoquen, se reúnan los diferentes sectores a decidir qué es la comunicación, y no solo qué es la comunicación, sino también qué es la justicia, qué es la política, ¿sí? Esos temas nos darán la posibilidad de empezar a decir, por ejemplo, qué entendemos como comunicación y cultura, que es mi línea de profundización en el pregrado. Y desde ahí
podríamos entender y empezar también, perdón por los cortes, también es fundamental empezar a tener toda esa propuesta de comunicación y definirla desde la base, porque a mi parecer una de las razones por las cuales no funciona la comunicación es porque no la hemos definido en sociedad, ¿sí? No sabemos cómo se comunican realmente en el Cauca, cómo se comunican en el sur del Tolima, en el oriente, en esas zonas marcadas por el conflicto, ¿no? A propósito, estamos cumpliendo casi o un poco más de 50 años de conflicto armado en Colombia. ¿Cómo se comunicaban? ¿Por qué solucionábamos los conflictos sociales a través de la violencia y no a través del diálogo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo se comunica en el norte, en el occidente? Eso, digamos que esos espacios nos darían la posibilidad de definir qué es comunicación para los colombianos, sin negar la posibilidad dentro del marco de la interculturalidad de aceptar esas teorías matemáticas, funcionalistas, estructuralistas, que fueron muy válidas, ¿no? Y sobre las cuales nos apoyamos muchos hoy. Y también, digamos, rescatar esa comunicación diaria, ese voz a voz, ese, digamos, interpersonal, pero sin negar la posibilidad de la comunicación mediada. Y desde ahí, ¿cómo empezamos? Después de dar esa definición, que para mí es fundamental, y yo la daría como la comunicación, la común unidad, ¿sí? Y algo así como la posibilidad de entenderse de los individuos y los pueblos. ¿Cómo empezamos desde ahí, desde ese punto, a colocar otras definiciones sobre la mesa? A mí me parece muy difícil, me encanta leer los sábados en la madrugada o los domingos a primera hora, cómo van saliendo, ¿sí?, estas primeras noticias de semana, del Espectador, del Tiempo, es estar al día con los medios que nos enseñaban los primeros semestres, pero hay algo que me aterra en esos espacios y es ver cómo en semana los que escriben en política son politólogos, ¿sí? La gran mayoría, no todos ni todas, pero sí hay una gran mayoría en la sección de política que son politólogos, que pasan a ser periodistas ante, digamos, esa imposibilidad de algunos periodistas de asumir ese espacio, ¿sí? Como en la parte de Arcadia muchos son politólogos o son literatos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros y nosotras las periodistas? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro papel? Y empezar ahí a definir, por ejemplo, unos elementos muy importantes para formarnos. Creo que para poder entendernos como colombianos, tenemos que deconstruir y construir los conceptos de justicia, de política, de cultura, de sociedad, porque ese elemento de comunicación y sociedad que nos han enseñado parece que solo fuera una etiqueta, como las de Twitter, una etiqueta para sumar algo más, pero realmente no aplica dentro de las profesiones. Me parece muy importante lo que decían ustedes, no solo está la escuela que yo ponía, en ocasiones me sesgo solo a enfocar un elemento, y rescato mucho las escuelas indígenas de comunicación del Cauca, ¿sí? Excelente lo de Chiapas, o sea, cómo un pueblo comienza a narrarse desde los cuentos del viejo Antonio, ¿sí? Hermosísimo. Me gusta mucho Eduardo Galeano, ¿sí? La posibilidad de otra América es posible, y cómo él a través de sus cuentos, de sus narraciones, comienza a decir que sí, somos posibles. Y además también me gusta mucho La soledad de América Latina, ¿sí? Pronunciada por Gabriel García Márquez en 1982 en la entrega del Premio Nobel. La posibilidad de respetar al europeo en su campo, pero decirle nosotros también tenemos otra propuesta de país, y por supuesto él hizo otra propuesta de comunicación. O sea, yo creo que es fundamental empezarnos a preguntar, y no solo como académicos, bajarnos primero de la dictadura de la academia. Nosotros como estudiantes, bajarnos de la dictadura de los estudiantes, porque en el 2011 decíamos, no, es que la universidad somos los estudiantes, no, somos una comunidad. ¿Qué pasa con los docentes, con los administrativos? ¿Qué pasa con los egresados? Con ellos tenemos que empezar a definir comunicación, y algo más importante aún es que con esas comunidades de base vamos a definir cuáles son sus intereses sociales, pero no solo sociales, sino también comunicativos, que entienden y que quieren como comunicación. Y desde ahí podríamos empezar a construir un modelo de comunicación que esté más acorde a las necesidades propias. Bueno, pues yo di algunas puntadas de qué se podría hacer desde mi conocimiento limitado. Rescato mucho lo que propone Juan también, y es mirar esas prácticas de comunicación que no pasan por el sistema educativo tradicional. Como hay tanta comunicación súper creativa, disidente, alternativa,
creativa, que crea conocimiento por otras razones diferentes a la del lucro y que tristemente ignoramos profundamente en el sistema educativo que estamos inmersos. Si uno se pone a buscar por Google Scholar o en bases de datos, le salen artículos sobre comunicación alternativa en Kenia, en Australia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero no le sale lo que está haciendo el CRIC en el Cauca. ¿Sí? Hay un problema gravísimo a la hora de organizar esas bases de datos de información y a la hora de tener textos que estén actualizados con toda la creatividad que está al lado nuestro, pero que de alguna manera es virtualmente invisible para nosotros. Hay algo que está fallando profundamente allí en la circulación de esas experiencias y esas otras maneras de comunicar y generar conocimiento. Y hay que resolver eso, me parece que es algo muy importante. Jesús Martín Barbero lo viene insistiendo hace años. Tenemos que hacer investigación de nuestro contexto que nos sirva a nosotros. Ya no necesitamos que nos cuenten cómo se hace comunicación en Francia, en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos. Necesitamos saber cómo se está haciendo acá en nuestras narices, en que nos demos cuenta y utilizar esas prácticas para renovar nuestra manera de comunicarnos y de producir conocimiento. Tengo dos experiencias así muy personales que me han impactado mucho en los últimos tiempos sobre el perfil de las personas que ingresan a facultades de comunicación. Una tiene que ver con una visita que nos hizo a la Javeriana un grupo de estudiantes de último año del colegio que se llama Gimnasio Moderno. Es uno de los colegios de élite de Colombia. Si no estoy mal, Santos, el presidente, estudió allá. Y me contaba la profesora que de todo el grupo grandísimo de, no sé, 80 o 90 estudiantes de último año de ese colegio, solamente 3 querían estudiar comunicación. ¿Sí? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Si es algo tan llamativo, tan creativo, tan lleno de tecnología, tan supuestamente visual y espectacular. Y me decía, es que son estudiantes que piensan que por ese lado no hacen dinero. ¿Sí? Que por ese lado la cosa no funciona. Esta gente de las élites, esta gente que tiene toda la posibilidad de tener recursos, de viajar, de acceder a bases de datos, a libros, a tecnología, no encuentra espacio en una facultad de comunicación o no la encuentra como un lugar para materializar sus sueños y sus luchas. ¿Sí? Esa gente está yendo a economía, administración, ingeniería. ¿Sí? Yo no sé si ustedes que están acá, que me imagino que son estudiantes o egresados de comunicación, eran muy buenos en matemáticas. En las entrevistas que hago a los candidatos a ingresar a la carrera de comunicación en la universidad donde trabajo, ese es el gran tabú. ¿Sí? Uno siempre pregunta cómo les iba en matemáticas. Fatal. Casi siempre es no ser bueno en matemáticas significa entrar a comunicación social. ¿Sí? Y eso se va manifestando como en un estilo de vida, en un estilo de producción de conocimiento, en una manera de relacionarse con el saber y con la universidad. Delegamos espacios, ¿sí? Entonces no nos metemos donde haya números. ¿Dónde se meten los que saben de números? En ese tipo de cosas súper lucrativas, ¿sí? Y nos vamos quedando nosotros como automarginados de esferas donde se decide buena parte de las dinámicas del poder de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces me parece a mí que una estrategia interesante para un programa de comunicación contemporáneo es tratar de traer un perfil de estudiantes más diverso. Gente que, además de preocuparse por la creatividad, por el lenguaje, por lo visual, por lo sonoro, también sea buena para este tipo de cosas que son tan importantes en nuestro tiempo como es el manejo de la parte informática. No podemos dejar que esa gente se vaya solo para ingeniería, donde los van a adoctrinar, a disciplinar y van a salir a ganarse el buen dinero, pero a reproducir el sistema injusto en el que estamos inmersos. Tenemos que lograr atraer que esas mentes con otras sensibilidades que son vitales en nuestro tiempo de ciencias de la información, de tecnología, de internet, también pasen por acá. Y nosotros mismos, perderle el miedo un poco a esas cifras, perderle un poco el miedo al diseño de software, porque es que la comunicación se nos está volviendo eso en gran medida. Sigue siendo radio, sigue siendo televisión, ¿sí? Pero comunicación hoy en día es también programación de internet, programación es diseño de videojuegos. Me enteré hace una semana que en este momento las cifras de inversión para producir una película de Hollywood son menores a las que se están invirtiendo para producir videojuegos. Para producir un videojuego se invirtieron hace unos pocos meses 300 millones de euros en Alemania. Un solo videojuego. ¿Sí? ¿Eso es comunicación? Sí, es importantísimo. Con actores, por ahí vi una secuencia en la Deutsche Welle donde cogían un actor que se llama Willem Dafoe, lo llenaron de sensores por todo el cuerpo y lo digitalizaron. Y el tipo se volvió el protagonista de un videojuego. ¿Sí?
Eso es comunicación, es de las industrias más importantes de comunicación de nuestro tiempo. La estamos abordando, nos estamos metiendo a mirar qué está pasando allí, qué estereotipos de género, de edad, de raza funcionan allí. No mucho. Les estamos dejando eso a los ingenieros de sistemas. ¿Sí? Entonces me parece que hemos entrado como una lógica de aislamiento todo extraño que está haciendo que nuestro radio de acción se limite, que no trascienda, y nos estamos volviendo de alguna manera como cómplices un poco de que las cosas sigan como están funcionando, y yo creo que no están funcionando muy bien. Entonces me parece que vale la pena que la comunicación deje de disciplinarse, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y vuelva a indisciplinarse un poco más, abarcando esos terrenos que se estaban volviendo como feudos donde la crítica no está logrando entrar. Nosotros podemos llevarla. Yo iba a plantear 5 cosas que podrían hacer las universidades y que algunas están haciendo. Algunas hacen todas y otras hacen alguna de estas cosas. La segunda es la que acabas de mencionar vos, me parece. Tal vez la ampliaría un poquito. La primera es apertura, un movimiento de apertura fuerte. Hay universidades que están y programas de comunicación más cerrados y otros muchos más abiertos. ¿A qué les llamo apertura? Hay muchas maneras de generar caminos de ida y vuelta, comunicación fluida con el entorno social. Todo lo que creo que aquí le llaman proyección social, pero que se suele llamar extensión. A mí no me gusta la palabra extensión por la crítica que Freire le hizo hace muchos años, pero tiene una tradición muy interesante. Hay que recordar que extensión estuvo en la reforma de Córdoba, los estudiantes de principios del siglo XX planteaban eso. Esa conexión con los sectores populares, con sus intereses, etc. Universidades preocupadas por esto, algunas hay. La mía, por ejemplo, toda la universidad estuvo en los últimos años especialmente obsesionada con esto, con generar una cantidad de acciones, programas y vínculos de todo tipo. Con la idea además de que esos son espacios de enseñanza muy fuertes. Pero también pueden ser muy útiles la conexión con los graduados. Creo que a las universidades eso les cuesta bastante. Si nos preguntamos por qué profesionales estamos formando, deberíamos tener un vínculo fuerte con ese mundo profesional, saber por lo menos cómo les ha ido a nuestros graduados. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando en estos días a montar en comunicación en particular una cosa que le llamamos Observatorio de las Profesiones de la Comunicación. Y va a tener varios actores, profesores, investigadores, ojalá, eso nos va a costar todavía tiempo y recursos, pero también estudiantes haciendo esto en sus prácticas profesionales, que esa es otra de las vías de salida, y vamos a invitar a los graduados a integrarse al observatorio con varias formas de trabajo. Por ejemplo, invitándolos a que construyan diarios críticos de campo sobre su propia práctica cotidiana, por ejemplo, invitándolos a que traigan al observatorio historias de vida de profesionales y las analicemos críticamente, etc. Yo creo que esta es una línea clave, la línea de la apertura, y yo la miraría así. En general, las universidades se pensaron como aparatos que, como producen conocimientos, pueden enseñarlos y pueden extenderlos a la sociedad. Invertir esa lógica es clave para todas las universidades y para comunicación también. Pensar que es la relación con la sociedad donde las agendas de investigación tienen que nacer. Es de los problemas sociales concretos y es en esa investigación, si la trabajamos adecuadamente, donde más se aprende también. Incorporar a los estudiantes de grado, no solo a los de posgrado, a las lógicas de investigación e intervención social es clave. Y hay muchas maneras de hacerlo y hay muchas universidades que lo hacen, y me parece que esta es una primera cuestión clave de apertura. Una segunda yo le llamaría provisoriamente interdisciplina, porque me parece que es una manera de encarar lo que vos decís. Vos lo planteabas por el lado de los estudiantes, y me parece bien, me gustó la idea. Pero yo diría también por el lado de la articulación de los programas de comunicación con otros programas en la universidad. En el almuerzo estábamos comentando, yo te contaba justamente que estamos ahora creando, se creó hace 4 o 5 meses, la Facultad de Información y Comunicación de nuestra universidad, que está integrada por el programa de comunicación, parecido al de ustedes aquí, por el programa de ciencia de la información, que era el de la bibliotecología, archivología, pero además estamos incorporando unidades asociadas.
unidades que vienen de las ciencias sociales, de las humanidades, sobre todo lingüística, quizás de artes todavía no, y hay una de las unidades asociadas que para nosotros es la que más buscamos, que es ingeniería eléctrica y ingeniería informática. Porque queremos trabajar, y ya tenemos por suerte cierta experiencia en trabajar con los ingenieros eléctricos e informáticos en cuestiones como televisión digital, redes, etcétera, porque ahí hay cosas muy importantes que se piensan y deciden. Incluso en mi universidad, por suerte, hay cabezas críticas también ahí. Lo que a veces no tienen es la mirada desde la comunicación humana, la necesitan y nosotros necesitamos a su vez de sus saberes. Es gracias, por ejemplo, a ese trabajo conjunto que hemos podido hacer algunas propuestas para el proceso de digitalización de la televisión en Uruguay que tienen cierta perspectiva democratizadora del espectro televisivo. Para pensar políticas de comunicación no podíamos pensarla solo comunicadores, en el sentido tradicional, teníamos que pensarlo también con ingenieros, obviamente también con abogados, y hay que trabajar con ellos, etc. Entonces, un segundo movimiento que me parece útil es el del trabajo interdisciplinario. Esta que cuento es una manera más radical de intentarlo, es haciendo de la Facultad de Comunicación, un programa de comunicación, un espacio interdisciplinario claramente desde el principio. Pero hay otras que hace años funcionan y se pueden intentar y pueden dar muy buenos resultados en la investigación, en el posgrado y también en la formación de grado, buscando estas interacciones. Una tercera línea también se mencionó acá, ya estuvo en la conversación, que es la apertura de la universidad a las múltiples experiencias, entre comillas, para ponerle un nombre, alternativas. Y acá mencionamos varias de ese tipo. Ahí hay un mundo enorme que entró recién en los años 90 a las universidades. En general hasta ese momento no tenía casi lugar, pero ya hace rato que hay. Yo creo que con el riesgo que tiene de que queden un poco guetizadas en un espacio pequeño, y eso pasa a veces, son los que hacen lo alternativo, ¿no? Y quedan allá en algún curso, en alguna orientación a veces, en algún espacio, pero aislado del resto. Hay que buscar en esos casos que lo hagan y lo hagan bien, pero también que se mezclen más, ¿no? Medidas concretas, por ejemplo, nosotros lo teníamos un poco guetizado en un pensum anterior, un plan de estudios anterior, y por la estructura nueva del plan, donde desde los primeros cursos tienen la oportunidad de ver el conjunto de prácticas profesionales posibles, los estudiantes de los primeros cursos empezaron a ver esta posibilidad y entonces también empiezan a ver ahí un área de interés y un área en todo caso que aunque no sea su centro vital, les aporta para mirar incluso en otras áreas. Una cuarta línea, la mencionaste vos también y yo la quiero retomar, que es no dejar de proponer y pensar y formar para la intervención concreta en espacios concretos tradicionales y clásicos, el periodismo, la publicidad, la comunicación organizacional, etcétera, críticamente. Y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande en este sentido. Y por eso esto lo ligo, ya lo dije antes, al quinto elemento, que es la producción teórica para esto. Yo le llamaría producir teoría para la intervención social crítica. Creo que esa producción teórica hay, no es que no haya nada, pero falta mucho más, me parece, en nuestras universidades. Creo que esas 5 líneas pueden ayudar en esta dirección. No creo que sean las únicas, son las que a mí se me ocurren. Sobre esta segunda pregunta, en todas aquellos que hemos estado conversando en torno a esta reforma curricular del programa de comunicación de esta universidad, hemos encontrado unos conceptos que por fortuna son claves para nuestra propuesta. Juan nos hablaba de esa noción de comunicación muy cercana a la noción de comunidad, y aquí piensen ustedes que cuando pensamos en un apellido para la comunicación que se quiere trabajar en este programa, el apellido es una comunicación para lo común.
el profesor Juan Carlos nos hablaba de la necesidad de disciplinar los programas de comunicación y le quiero contar al auditorio, esto ya lo saben pues varios estudiantes, profesores, sobre todo le quiero contar a los profesores invitados, que en algún momento del semestre pasado esa palabra generó bastante conmoción y escozor en varias de las directivas de esta universidad, ¿sí? Porque está también el profesor Clavijo, sabe que se ha dado la discusión, la conversación en torno a esto, y nosotros hablamos de la necesidad de una comunicación que indiscipline los hábitos, que indiscipline muchos contenidos, que indiscipline las prácticas, pero por supuesto pues toda indisciplina es una nueva disciplina, solo que es una disciplina que nos gusta más, ¿no? Entonces, piense que está lo común, está el indisciplinamiento y en esta reforma también hablamos de la necesidad del desaprendizaje. Y hay gente que también, sé que del área administrativa de la universidad dice, pero bueno, esta gente ¿qué es lo que está planteando? ¿Cómo así que recibimos a unos estudiantes para que desaprendan? Sí, históricamente lo que ha hecho la universidad es brindar unos contenidos, unos temas, unos conceptos que sirvan como un aprendizaje en el quehacer profesional de ese estudiante que más adelante se va a desenvolver en eso. Pues pareciera entonces que por fortuna estamos muy cerca a lo que nos cuenta Juan, a las experiencias que nos cuenta el profesor Juan Carlos y por supuesto a lo que nos está contando el profesor Kaplun. Cuando conversamos con la gente de la universidad encontramos que no todos y no todas están interesadas en transformar la sociedad. Pareciera que ese fue una narrativa utópica de unos jóvenes que ahora son adultos y que siguen siendo mamertos, ¿sí? Amarrados y definitivamente eso, no sé si tenga que ver con una convicción mamerta, pero tiene que ver con un proyecto académico y político que definitivamente a nosotros nos ha parecido necesario y además urgente. No solo hay que transformar los discursos y las prácticas en esta universidad, sino que hay que meternos de lleno y con todo el compromiso a ver si en efecto empezamos a modificar buena parte de lo que sucede en esta sociedad. La tercera pregunta tiene que ver con una de esas múltiples reflexiones que nos hemos dado aquí entre estudiantes y profesores. Una de las últimas publicaciones del profesor investigador Arturo Escobar lleva como título Una minga para el postdesarrollo. Y pues como ustedes saben, el profesor Arturo Escobar ha trabajado muchísimo tiempo con poblaciones afrocolombianas, del Pacífico colombiano, y conoce también varias experiencias de organizaciones y sociedades indígenas. De ahí, sobre todo de ahí es de donde resulta esta noción de minga. No es una invención de Arturo Escobar, sino que es una práctica histórica, ancestral de las poblaciones indígenas. Y a eso le suma una minga para el postdesarrollo. La pregunta es, ¿deberíamos empezar a trabajar una comunicación para el postdesarrollo? Bueno, creo que cada vez que uno pierde el camino es fundamental volver al origen, ¿no? Releerse, recordarse, y también es fundamental entonces cada vez que nos dan un título tener la oportunidad de ir a ese origen de las palabras, y a partir de eso la posibilidad de la minga es una palabra de raíz, a mi parecer muy latinoamericana, y pues en esos años de pregrado tuve la posibilidad también de participar de esa minga, de ese trabajo común alrededor de un objetivo propio, solidario, colectivo, y también la posibilidad de hacer comunidad a través de un objetivo, ¿no? Entonces
minga la posibilidad de reunirse la comunidad a hablar de cuál es su pasado, su presente y su futuro. En el caso de los indígenas del Cauca el tiempo funciona de otra manera, ¿no? Para ellos tiene otra forma y de ahí lo rico de compartir con otras experiencias. El postdesarrollo, creo que también es fundamental ir a ese autor, ¿no? Uno de los principales estudiosos que en los 90 decía ser uno de los principales teóricos del desarrollo y hoy que también suma un nuevo concepto, el postdesarrollo, y es la posibilidad de ver cómo nace, pues desde ese estudio que él realiza en uno de sus documentos, el discurso del desarrollo y pues de la posibilidad de esas teorías liberales que lo muestran como la posibilidad de ciencia y tecnología y por ende de bienestar para esos otros, esa otra categoría de los subdesarrollados, de nosotros, que tenemos otra forma de ver el mundo y de verlos a ellos como otros, como pares, ¿sí? Como seres humanos. Y pues también me trae a la mente una frase de Santiago Rivas, el presentador de Los Puros Criollos, en uno de sus capítulos cuando decía a ellos que nos veían como los exóticos, como los otros. Y es la posibilidad de ese discurso excluyente que pues se armó después y lo tendremos más adelante, sobre todo en la estructura de instituciones, tanto académicas como de instituciones bancarias que vinieron a imponer ese discurso en nosotros y nosotras. Y pues también es fundamental ver cómo empieza la teoría marxista a hacer críticas sobre ese discurso. Entonces, dependencia, o digámoslo así, sí, dependencia interna, y pues algo así como la posibilidad externa de su bienestar. Algo así, pues a mi parecer, muy cercano a lo que pasa hoy o a lo que ellos planteaban como los TLC, ¿no? Que hoy pues es la posibilidad del bienestar de sus naciones a partir de las nuestras. Y también tiene que ver con todo lo del postestructuralismo y esa posibilidad de estudio del discurso que luego los marxistas de una u otra manera criticaron diciendo que le faltaba algo de estudio a la realidad. Y a partir de eso, cómo llega el postdesarrollo a convertirse como en esa voz alterna o paralela donde hay otros discursos periféricos que responden de otra manera o que se adaptan o adaptan alguna de las formas o partes de ese discurso del desarrollo y lo toman como propio y lo vuelven, ¿sí? Lo vuelven otra forma, otra teoría, otra forma de decir, pensar y hacer. Y pues a partir de eso creo que es fundamental ver que en Colombia no solo podríamos hablar de postdesarrollo, sino también de vida digna, de un mejor vivir, de un bienestar, como también lo llaman algunas comunidades negras del Pacífico con las cuales ha trabajado Arturo Escobar, o la vida digna que propone el Congreso de los Pueblos. Digamos que dentro de esa posibilidad he tenido la gran posibilidad también de estar con ellos y de ver cuál es esa vida digna que proponen, y a partir de eso yo creería que también es fundamental sentarnos para ver con ellos cuál es el proyecto que ellos tienen de país, ¿sí? O qué es lo que ellos entienden por postdesarrollo, y también sobre una mesa pues muy de la región a la nación, ver qué es lo que entendemos como vida digna, a mi parecer, y a partir de eso podríamos hacer, por ejemplo, una comunicación para la vida, ¿sí? Digamos que yo tengo una premisa ahí de respetar todas esas posturas que están en pos de la vida o en pro de la vida, ¿sí? Pero las otras las escucho, pero digamos que no las respeto. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la posibilidad que podríamos realizar de otra forma, de otro concepto a partir de la comunicación y la vida? Bueno, cuando yo vi el listado de las preguntas para esta charla, me pareció que esa era de las más difíciles de responder. La pregunta corchadora de todas. Pensaba pasar el micrófono rápidamente, pero pues me toca decir alguna cosa. La Javeriana abrió una convocatoria para profesor hace como un mes y a mí me dieron una pequeña ventanita de poner alguna palabra en la convocatoria. Estaban buscando un profesor que su área de experticia fuera comunicación y desarrollo inicialmente, y yo le puse voz. Me lo borraron, efectivamente otra vez volví a meterlo y se quedó en la convocatoria. Llegaron muy pocos candidatos, ¿sí? Era un poco una contradicción en los términos, pedir un profesor que fuera experto en comunicación y postdesarrollo pero que tuviera doctorado, ¿sí? Era como insistir en una lógica
que va en contradicción misma de lo que se está pidiendo de alguna forma. Es bien complicado conseguir un profesor de ese estilo y es bien complicado responder esta pregunta. Lo que se me ocurre es que es algo que apenas estamos tratando de vislumbrar, ¿sí? Por lo menos desde el lado académico. ¿Sí? Yo creo que en los movimientos sociales, en el campo, en el Cauca, en el Amazonas, en Chiapas y en tantos otros lugares, se está haciendo comunicación para el desarrollo desde hace mucho rato. Pero nosotros en estos entornos académicos no la vemos todavía, ¿sí? Nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo puede ser eso. Me pasó otra vez en un plano como personal una experiencia hace unos años dando clases en la Universidad de La Sabana. Ya empezaba yo a leer a Walter Miñolo y a todos estos teóricos decoloniales. Y le pregunté a mis estudiantes, oigan, pero no sé, ¿ustedes todavía sueñan con tener una casa grandota de 2 pisos con piscina, varias pantallas planas y varios carros en el parqueadero? Yo pensando que me iban a decir, no, ya claro que no. La respuesta fue, no, claro que sí. Todavía soñamos eso, ¿sí? No sé ustedes dónde sueñan pasar sus vacaciones ahorita, cuando salgan a vacaciones la próxima semana. ¿Quieren irse a Bolivia? ¿Sí? ¿O les gustaría de pronto ir a la Florida a las playas? ¿O quieren ir no sé, a Nueva York, a Broadway, a ver shows? ¿O quieren ir al concierto de Lady Gaga en yo no sé dónde? ¿O quieren ir a Ibiza a bailar en una isla magnífica, una super discoteca electrónica con todas las luces? ¿O quieren ir a una maloca allá en las afueras de Leticia a estar con una comunidad durante un mes? Yo pensaría que tienden a ir a esas primeras locaciones que los medios de comunicación en este tiempo nos hacen idealizar tanto, ¿sí? Esos viajes imposibles de los que hablaba Marco Oye, ¿no? Queremos todavía, idealizamos tanto esas culturas eurocéntricas, esos ideales modernos de gran ciudad, de modernidad y de lo que entendemos como prosperidad, que nos cuesta trabajo pensar que la vida puede ser distinta, que podemos apostarle a un buen vivir o a otro tipo de cosas distintas. Yo creería que una comunicación para el postdesarrollo es una que de pronto nos da una ventanita en que la vida puede ser distinta, en que de pronto puede ser muy chévere no tener la casa grandotota con los múltiples parqueaderos y las pantallas planas por todo lado, ¿sí? Una comunicación que nos haga por lo menos visualizar que hay otras vidas posibles, otras formas de vivir bien, en paz, en armonía con la naturaleza y con los vecinos, que no pasa por ese consumo desbordado que es el que parece estarnos atrayendo cada vez más y hundiéndonos cada vez más en el fango de la destrucción ecológica y la individualización extrema, ¿no? Yo creería que una comunicación para el desarrollo es una que nos abre esas ventanas, que nos permite por lo menos parar un momentito en esa carrera vertiginosa del consumo desaforado y mirar que puede haber otras formas de vida. Pero no sé si sea posible, ¿sí? No sé si sea factible para nosotros que estamos ya tan educados en esa lógica del desarrollo y del consumo. Sí, es la pregunta más difícil esta vez. Yo sería cuidadoso con los apellidos, ¿no? Hay tantos post, algunos ya incluso ya usan post, ¿no? El postmoderno ya fue, por ejemplo, ¿no? Pero estuvo de moda también y todo tenía que ser post. Yo sería cuidadoso porque me parece que igual que con la palabra extensión, que es pariente un poco de este problema, hay tradiciones que valen la pena seguir atendiendo. Fue por eso que hace justo 3 años ahora me tocó participar de una reunión que por un lado fue un fracaso si la miro en perspectiva, pero que a mí me resultó muy interesante. Estábamos en Asunción del Paraguay, convocados por gente vinculada al gobierno del entonces presidente Lugo, que quería construir con gente de toda América Latina una cosa que le llamaban Instituto Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo. Ahí estaba, vivía todavía, fue no mucho antes de su muerte, Juan Díaz Bordenave, que es paraguayo y brasileño un poco también, y una referencia en la comunicación para el desarrollo en América Latina. Juan, en el Congreso de la IC que hicimos en Montevideo, hizo un discurso del postdesarrollo. Sin embargo, él estuvo entre los que defendió seguir llamándolo así al instituto, aunque hubo una propuesta muy fuerte de la gente de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de llamar a este instituto Instituto Latinoamericano de Comunicación para el Buen Vivir. Fue una larga discusión y Juan, y yo también,
preferimos llamarle comunicación para el desarrollo. En ALAIC, esta discusión de los apellidos tiene historia. Había un grupo de comunicación para el desarrollo que hoy se llama comunicación para el cambio social. O sea, los apellidos, es cierto, van cambiando. Pero ¿por qué me parece que yo no abandonaría tan rápido la palabra desarrollo? Sería un poquito más cuidadoso con eso. Sigo un poco los argumentos que el propio Juan siguió, a pesar de que compartía el espíritu de la propuesta de cambio. Porque buen vivir me parece mucho más rico conceptualmente, y cuando uno lee es claro, etcétera. Postdesarrollo también, etcétera, etcétera. Pero me parece que, igual que con la palabra extensión, que tiene una carga que puede ser negativa, tiene también una tradición interesante. Una parte de esa tradición hay que criticarla. En América Latina, por ejemplo, es la tradición que CIESPAL justamente contribuyó mucho a alimentar en sus primeros tiempos, no siempre. Sobre todo con el pensamiento de Rogers y la teoría de difusión de las innovaciones, que es la típica comunicación para el desarrollo con arrasamiento cultural de las culturas originarias. Pero si uno se pone muy, muy crítico, cuando Paulo Freire habla de pensamiento mágico, y de alguna manera también está criticando a los primitivos. Uno puede ser crítico con todo y terminar efectivamente destruyendo algo de esto, pero hay que reconocer también que en la palabra desarrollo había en aquella época también otras vertientes, no solo las desarrollistas y las destructoras de la cultura, sino también vertientes que apostaban a una posibilidad distinta de vida para los pueblos latinoamericanos. Y yo creo que ahí todavía sigue habiendo, hoy, ya no hablo del pasado, por lo menos ilusiones que hay que manejar con cuidado en la formación profesional y en un manejo político amplio. Entonces, por ejemplo, es comprensible para todo el mundo y fácilmente comunicación para el buen vivir o comunicación para el postdesarrollo. Y si somos comunicadores, el problema de la comprensibilidad tiene que estar. Lo va a entender un estudiante que viene allí, ¿sí? Lo entendieron los profesores que querían ser que podían ser convocados, más allá de si tenían doctorado o no, pero el asunto es si lo entienden, ¿no? Si todos le hicieron a Arturo Escobar, por ejemplo, o no. En la política me preocupa también, a la hora del planteo político, ¿es comprensible esto? Una cosa es decir queremos otro desarrollo, y yo creo que eso sigue siendo válido y estaba en los orígenes iniciales. Entonces, por lo menos yo iría con un poquito más de cuidado en esto, sin negar lo muy útil que algunas de estas conceptualizaciones son: postdesarrollo, buen vivir, bienestar, cambio social, que también tiene sus problemas, ¿no? Cada una de ellas puede ser revisada, cuestionada y demás. Creo que hay una tradición interesante ahí, y lo último es no dejar ciertos espacios libres. El término comunicación para el desarrollo tiene legitimidad en una cantidad de espacios, por ejemplo en las Naciones Unidas, y yo no dejaría esos espacios libres, Yo iría ahí a pelear por otro desarrollo y por el postdesarrollo también, pero iría a pelear ahí, no abandonaría ese terreno. Ahora, esto responde a un problema de cartelitos, no responde al fondo de la pregunta. Entonces, al fondo de la pregunta sí, respondo que sí. En ese sentido sí hay que formar comunicación para el desarrollo, pero no tenemos muy claro qué es eso. Y entonces acá voy a la segunda parte de mi respuesta. Creo que rescatando esa historia, quizás es un momento interesante para una discusión que se dio hace poquito en una reunión que tuvimos con gente justamente de esta tradición más norteamericana, de la ICA, de la Asociación Internacional de Investigadores, pero de origen norteamericano, distinta que la IAMCR, la europea. Y planteó alguien allí algo que me pareció interesante. En comunicación, específicamente, y en este terreno de para el desarrollo o algo de eso, hay al menos dos tradiciones que se han peleado, una buena pelea: la tradición de la persuasión y la tradición de la participación. Digamos que los que estamos aquí seguramente, y el planteo viene de los que venimos de la tradición de la participación y abominamos de la tradición de la persuasión. Pero quizás debamos reconocer que hay algunas sabidurías en la tradición persuasiva que por lo menos habría que comprender más.
Y acá vuelvo a lo que decía antes. En todo caso, construyamos teoría para la intervención social crítica que sepa lidiar con estos problemas bien, porque creo que tenemos que ser capaces de reconocer que muchos programas participativos, en el fondo, sin reconocerlo y sin explicitarlo, usan herramientas persuasivas o terminan usándolas casi avergonzados y casi mintiéndose a sí mismos. Digo, por ejemplo, movimientos sociales de base muy importantes, pero donde los liderazgos son claves y el carisma del líder es tan decisivo, su persuasión es tan clave a la hora de que el movimiento funcione, que por lo menos deberíamos atender eso. Está bien, la comunidad resolvió, muy democrática y participativamente, pero tal vez hubiera resuelto otra cosa si el líder no estaba, y algo hay ahí. Entonces, por lo menos miremos estos juegos complejos, ambiguos, que se dan en las prácticas comunicacionales concretas para pensarlas con un poquito más de cuidado. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, digo que me parece que hay una zona para discutir, para investigar con cuidado en este sentido. Es decir, si digo sí a la comunicación para el desarrollo, a la post-desarrollo y formarnos en eso, no estoy tan seguro de abandonar el nombre de todas maneras por lo que dije, pero entonces vayamos a ver cómo formamos esto, con qué base teórica y metodológica, y me parece que ahí tenemos que recuperar historia y relanzar caminos que miren con mucho cuidado lo que pasa, lo que está pasando, las experiencias democráticas radicales y todo su valor, pero también las experiencias democráticas menos radicales. ¿Sí? Yo digo acá, aprovecho para decirlo porque me pasa ahora en los últimos 2 años cada vez que salgo a Uruguay, la admiración por el presidente Mujica, que hay fuera de mi país. Y en mi país un poco menos, pero también. Un poco menos allá, ¿no? En la tierra de uno no es tan fácil. Es un liderazgo brutal. Se da el lujo de decir cualquier disparate con el cariño que yo le tengo, ¿no? Y tener escucha. Y eso permite, por ejemplo, que ideas que si fuéramos totalmente democráticos, como la legalización de la marihuana, que tanto se ha hablado en estos días, no tenían ninguna posibilidad democrática de avanzar en Uruguay. Las encuestas decían que el 60 o 70% rechazaba la legalización. ¿Sí? Ahora, ¿hay un movimiento autoritario en esto? No sé. ¿Hay un movimiento persuasivo? Sí, bueno, pero eso forma parte también de los movimientos democráticos. Es parte de la historia. No sé, por lo menos tenemos, me parece que hacer un esfuerzo por pensar, porque los últimos años de gobiernos, por ejemplo, de signos progresistas en América Latina, son progresismos con liderazgos fuertes, con signos populistas bastante fuertes, etc. Son las tradiciones carismáticas y persuasorias. Tenemos que hacer una reflexión política sobre eso, por lo menos a la hora de pensar los procesos de desarrollo, posdesarrollo, etc. Y hay que verlo a Mujica también, defendiendo las Naciones Unidas, lo que a ustedes tanto les gusta, pero defendiendo la megaminería en Uruguay. A favor de la megaminería en Uruguay. ¿Sí? Digo porque va a haber mañana, ¿no?, una marcha contra la megaminería. ¿Por qué lo defiende? Bueno, y hay una discusión allí que él da además bastante fuerte sobre por qué cree que en la circunstancia concreta uruguaya, con ciertos cuidados, etcétera, vale la pena. Quiero decir, por lo menos tenemos que dar una discusión política, económica y social compleja ante estas cosas para que haya efectivas posibilidades de cambio social en nuestros países, en una dirección democrática, en una dirección participativa, pero también reconociendo estos componentes populistas de liderazgos y demás que han cruzado la historia política latinoamericana de un modo muy fuerte y que me parece que no tenemos que dejar de reconocer. Entonces fue una respuesta compleja a una pregunta que era compleja, ¿no? Es cierto que quedó todo más confuso ahora que antes, pero bueno, la pregunta tampoco estaba tan fácil. La invitación a los acercamientos y a las reflexiones complejas. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones,
soy casi que un obsesionado con el estudio de uno de los procesos en efecto más complejos, considero yo, se vienen desarrollando en Latinoamérica a lo largo de su historia, ¿no? Que es el caso de Bolivia. Y a mí me genera mucha alegría saber que estudiantes del programa de comunicación de la Universidad de Tolima, pero también ya el programa de historia, están pensando en hacer intercambios con universidades bolivianas. Ojo, de ninguna manera te estoy diciendo que hay que conocer Bolivia, porque ya sí vamos a encontrar lo indígena. Es decir, algo que hay que dejar claro es que una lectura compleja nos permite establecer que aquello que se denomina indígena es un mundo tremendamente complejo y heterogéneo, al punto de que en el caso boliviano, ustedes saben que los proyectos megamineros, el contrabando y el narcotráfico en general es manejado por población indígena. ¿Sí? Ustedes saben que Evo Morales, además de ser el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es el presidente de las 13 asociaciones cocaleras, que controla toda la producción, venta de la hoja de coca en el Chapala. Y eso es tremendamente complejo. Pero para mí, a mí sí me ha generado alegría saber que hay una estudiante del programa de comunicación que seguramente el otro semestre se va de intercambio a la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, a conocer esa experiencia del programa de comunicación, y que además hay un estudiante de historia que también lo está haciendo. Porque yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad Nacional estudiando, más o menos en cuarto, quinto semestre, tuvimos reunión con los profesores y nos preguntaron, bueno, ¿ustedes ahora qué? Entonces las opciones eran como Alemania, Francia y Estados Unidos. Y si uno no estaba en eso, entonces como que está totalmente perdido, ¿no? Porque no está pensando en términos efectivos en salir adelante, no está pensando en términos efectivos en ser alguien en la vida, no está pensando muy mal en cómo desarrollarme. Y esa posibilidad de encontrarse con esas experiencias que trascienden cualquier teoría, yo considero que es fundamental empezar a acercarse a eso, ¿no? Juan Carlos nos decía, es una de las posibilidades, ¿no? Tal vez de aquí a unos 15, 20 años nos parezca estrambótico hablar de una comunicación para el desarrollo. Lo normal entonces va a ser hablar de una comunicación para el desarrollo, pero eso veremos, ¿no? Hasta ahora se está empezando a conversar académicamente sobre eso. Lo interesante es que pareciera que sí existen muchas experiencias históricas relacionadas con otros desarrollos, ¿sí? Otros desarrollos. Obi Baba dice que si uno está interesado en hacer otro tipo de cosas, seguramente el gran proyecto político tiene que ser para desacelerar la modernidad. Desacelerar la modernidad. Y recuerdo que pues, la primera vez que fui a Bolivia, a mí me ocurrió algo que me sigue extrañando, y es que cuando salí a caminar por el centro de la ciudad de Sucre, yo no entendía por qué la gente caminaba tan despacio, pero además porque cada vez que yo quería avanzar no lo podía hacer porque había gente conversando en el centro de la ciudad. Entonces así fue por 5 o 6 días, ¿no? Cada vez que salía al centro de la ciudad me molestaba muchísimo porque yo creía que todos los centros de las ciudades del mundo eran como el centro de Bogotá, y uno tiene que andar como haciendo, ¿no? Hasta que al séptimo o octavo día yo, tremendamente molesto, le digo a la persona con la que voy caminando, entonces me dice, no, pues no son ellos, como que es usted, ¿no? Claro, yo quería saltarme a todo el mundo, entonces no lograba entender que, pues claro, que en efecto allá, en algunas regiones, el día a día, la cotidianidad
se construye de otra manera. Es más o menos lo mismo que le sucede a uno cuando va a Bogotá. Yo, aunque nací en Bogotá, cada vez hago lo posible por no ir a Bogotá, porque la entrada a Soacha me genera unas tensiones pues detestables, ¿no? Entonces seguramente esa cuestión relacionada con los ritmos que uno puede encontrar no solo en Latinoamérica, seguramente tiene que ver con la posibilidad de empezarnos a pensar y hacer esa idea de desarrollo de otra manera. Bueno, pues vamos con la última pregunta. Dice lo siguiente: ¿qué hace falta trabajar teóricamente? Ya el maestro Caputo nos decía algo, ¿qué hace falta trabajar teóricamente para la construcción de una comunicación en perspectiva intercultural? Bueno, empezando por definir a mi manera la complejidad, como le explicaron hace un tiempo, como ese grupo de hilos que forma un tejido. Es importante reconocer que hoy las academias en los lugares periféricos, lo que es Asia, Latinoamérica y África, nos enfrentamos a algo muy difícil, ¿no? Una escuela de línea europea y de línea norteamericana, de la cual nos estamos desprendiendo de a pocos, pero desprendiendo. Y otra forma, la ventana de la cual hablaba el compañero, y es esa pequeña ventana de otro mundo, si es posible, de otra forma de comunicación no tan mediada, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? Hoy la internet lo muestra. Pero entonces esa otra comunicación que creíamos que había quedado en el pasado desde esas teorías, y es cuál es ese escenario que nos permite dialogar con esas otras formas de ver el mundo, no solo la comunicación, sino de ver todo el mundo, y cuál es esa posibilidad. Es decir, estamos entre nuestra anterior escuela y nuestra próxima escuela, lo cual no niega la existencia de la otra. Y a partir de eso pienso que es muy importante de nuevo reconocer el origen de la comunicación intercultural, y pues también cómo se da pues en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cómo los vencidos que quieren contar la historia forman un escenario en el cual puedan encontrarse con esas otras comunidades y poder decirles cuál es la forma que ellos piensan de mundo para esas comunidades. Y a partir de eso también se desdobla en las periferias, pero aquí en la periferia se toma de otra manera, ¿sí? Esa comunicación intercultural como un escenario donde se encuentran personajes de diferentes formas de pensar, decir y hacer sobre el mundo, y cómo empiezan a dialogar y a formar otros conocimientos. De ahí lo que hablaba en el principio, la importancia de ver la comunicación y de vernos como unidades comunicativas, algo que se trabaja en la comunicación organizacional. La familia como una unidad comunicativa, la persona como unidad comunicativa, ¿sí? Y desde ellos como sistemas comunicativos. Y me parece muy bien la escuela de la cual hablaba el compañero, y es la posibilidad también de ver esa escuela de la organización más allá de esa relación que tiene muy cercana a la administración, y empezarla a ver también como la posibilidad de que estos proyectos sociales que tienen otro objetivo tengan una forma, por ejemplo, una organización, un medio de comunicación tenga un plan de medios o tenga una estrategia de comunicación. Cómo esos elementos organizacionales fundamentan y equilibran la posibilidad de las organizaciones sociales. A partir de eso, yo creo que eso es la interculturalidad, ¿no? Que las universidades públicas no solo se piensen en la comunicación en el ámbito del desarrollo, que con esta pregunta del postdesarrollo empezamos a desequilibrar esa categoría que teníamos de comunicación para el desarrollo, y también cómo empezamos, por ejemplo, a definir la relación entre comunicación y cultura, ¿no? Que es fundamental. Por ejemplo, entonces que ya dejemos el viejo concepto de cultura como el arar del alma a partir de las 7 artes clásicas, ¿sí? Es decir, simplificar la cultura al ejercicio de las artes, porque esa es la definición europea que se multiplicó pues de otra manera, pero se multiplicó en Norteamérica. Y también cómo empezamos a decir
como decían unos profesores, formas de pensar, decir y hacer, o si no es esa, ¿qué otro concepto tenemos de cultura a partir de eso? ¿Qué otro concepto tenemos de comunicación? Y ahí pasar, o a mi parecer la intercultural sería, como lo decía el maestro, un segundo paso, un segundo espacio al cual llegar, digamos la utopía por la cual caminar. Y creo que nos enfrentamos a eso, tenemos un escenario de prácticas muy ricas, pero digamos que los instrumentos para entenderlos desde la academia todavía no los hemos realizado, a mi parecer, de la mejor manera. O sea, ¿cómo los llamamos? ¿Desde el postestructuralismo los estudiamos? No, no alcanza. Entonces, ¿cuál es esa categoría? Yo creo que esa complejidad tenemos que empezar a enfrentarla y a deshilar ese gran tejido, ese discurso que nos dieron y empezar a formar otro desde esas categorías, desde esas teorías que permitan entendernos. Es que es muy difícil cuando nos cuentan la historia desde la conquista, que más que una conquista fue una masacre, ¿sí? Es muy difícil cuando no nos dejan ver que éramos antes y no nos dejaron ser desde ese punto. Entonces, digamos que ese releer del cual hablaba en la pregunta pasada, ese releernos, devolvernos, ¿sí? Pensarnos, es muy difícil cuando ese pasado casi no lo tenemos. Por ejemplo, es muy difícil ir a las comunidades indígenas del sur del Tolima, o tierra de la cacica de Olima, y ver cómo las personas que tienen marcada descendencia indígena dicen ser campesinos, ¿sí? Cuando los desmiente la chicha, por ejemplo. Entonces, un elemento tan marcadamente indígena es ver cómo esa negación de violencia física y simbólica nos negó la posibilidad de tener nuestros propios pensamientos y por ende tener nuestra propia academia, y también desencadena pues la imposibilidad de tener nuestras propias teorías de estudio. Yo pienso que es fundamental desde lo intercultural tomarlo como esa posibilidad de discursos de diferentes personas o individuos de diferentes culturas, pero también tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, del estudio de la comunicación internacional o de la comunicación transnacional, ya pues llegando a esos puntos de, digamos, la tecnología o la comunicación mediada, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a dar unos serios debates en Latinoamérica de qué consideramos como comunicación y cuál es la comunicación que realmente no necesita. O sea, más allá de lo que decía el maestro de ir a la crítica, tenemos que sentarnos a dar esos debates desde las clases y con las comunidades para poder definirlo, porque si no, pues no vamos a proponer ni asumir esa propuesta de otro mundo si es posible. Bueno, creo que hay un tema, es un tema este de la comunicación intercultural que está en pleno estallido en este momento en América Latina, de los temas que me parece que más está generando nuevos conceptos, maneras de pensar las cosas, y pues yo apenas me estoy acercando como a ese cuerpo de producción intelectual en este momento. Me parece que en esos temas, como dice el maestro Caprún, pues que es de los que hay que meterle más teoría todavía al cuento para entender qué posibilidades hay, qué se puede hacer y cómo se puede desarrollar. Creo que nos falta, por ejemplo, tratar de, hasta donde podamos, entrar en esas lógicas diferentes que manejan las comunidades indígenas de nuestro tiempo o las comunidades marginales de nuestro tiempo, sin pensar que son idílicas, sin pensar que son la salvación, la redención del planeta y que ahí está toda la alteridad que extrañamos los, entre comillas, eurooccidentales, ¿no? Pero sí hay mucho que recuperar allí, que explorar, y me parece que una propuesta para profundizar en esa conceptualización de la interculturalidad puede venir de tratar de entender cómo piensan, cómo viven esas experiencias de asedio, violencia, interacción, hibridación y de alguna manera pervivencia de lo que ha sido su legado y su historia, ¿no? Me parece que ese esfuerzo por tratar de entender esa lógica diferente nos puede servir para entender más qué es ese cuento de la interculturalidad. Mauro Servino, que es un autor que conocí hace relativamente poco, trabaja mucho el tema de una perspectiva muy interesante, ¿no? Lo mencioné ahorita en el taller que estuve haciendo esta mañana sobre el documental radial intercultural, y es como desidealizar el diálogo, que a veces lo pensamos desde una perspectiva como muy idílica, ¿no? Que solamente con dialogar nos vamos a poner de acuerdo en absolutamente todo y vamos a terminar abrazados y solucionar absolutamente todo. Creo que la interculturalidad le apuesta a ser más un proceso que a veces fracasa, ¿sí? Pero que de alguna manera a veces por la perseverancia de sus actores termina produciendo transformaciones sociales que son esenciales. Lo veo, por ejemplo, en
el activismo queer LGBTI aquí en Colombia, ¿no? Que llevan varios años luchando por el matrimonio entre personas de, entre comillas, el mismo sexo, y fracasan, pero cada vez los porcentajes de aceptación de esa propuesta van aumentando en Colombia, después de que hace 20 años era un definitivo no se podía ni considerar. Hoy en día ya hay un porcentaje significativo de la población que está dispuesta a permitir que se dé esa posibilidad aquí en Colombia. Entonces la interculturalidad a veces es como esos procesos por medio de los cuales la gente por lo menos pone en escena sus argumentos aspirando a que tengan cabida, a que por lo menos se les dé la oportunidad de circular, a que tengan alguna legitimidad para alguna gente, aunque no sean aceptados del todo. Y esa puesta en escena va generando esas transformaciones que son las que constituyen como el sustrato de la historia, ¿sí? Y son las que permiten la evolución social y las que tienen relación con lo que hoy entendemos como progresismo. Me parece entonces que falta entender también esos procesos de diálogo más allá de esa visión un poco cristiana, ingenua, de la interacción como para la redención y la solución de todo, y pensar más la interculturalidad como procesos de conflicto, de poner en evidencia los desacuerdos profundos, pero también de empezar a escuchar y a reconocer en el otro un interlocutor válido con el que estoy en desacuerdo. Me parece que el término interculturalidad en América Latina al menos ha estado muy relacionado con el redescubrimiento, podríamos decir, de los pueblos originarios. Pero me parece que tiene también una historia previa y que convive con esa, que es una mirada a la diversidad de mundos que conviven en cada país, en cada ciudad, más allá de la presencia o no de pueblos originarios. En los años 80, por ejemplo, salíamos simplemente a recorrer los barrios de Montevideo con un grupo de compañeros, con Ricardo Cetrulo, que vive todavía, está viejito, un sociólogo formado con la Escuela de Chicago, digamos, en Estados Unidos, pero también con teorías críticas europeas y con Paulo Freire. Y con toda esa mezcla, él insistía en que miráramos al otro. Me parece que la comunicación está en un lugar privilegiado para esto, porque es el oficio de entender al otro. Es buena parte del oficio del comunicador. En ese sentido, nuestra tradición, esa parte de nuestra tradición, si un comunicador es sabio, es sobre todo sabio por eso, porque tiene capacidad de entender a aquellos a los que quiere poner en diálogo con los que quiere comunicarse. Y por eso es que logra, si lo logra, que efectivamente haya más comunicación en algunas situaciones humanas. Ayuda a eso. Y sin idealizarlo, sabiendo que eso es justamente fuente de muchos conflictos, como decías vos recién, me parece que hay un aporte específico de la comunicación a estas cuestiones. Pero nos obliga, y como tu pregunta era por la teoría que hay que generar, nos obliga a mucha producción concreta, y acá vuelve a lo mismo, la intervención social, pero también, y acá viene el problema político, y por eso lo Arturo Escobar me parece que viene bien, etcétera, a una reflexión política fuerte y profunda de los procesos de transformación más grandes. Esta mañana en el taller que teníamos, por ejemplo, no sé si está el compañero que lo propuso, no me acuerdo, un barrio aquí en Ibagué, ¿cómo era el nombre? Me ayudan los compañeros, allá está, ¿cómo es el barrio? Matallán. Y vos planteaste desde entrada que ahí había una dificultad, una barrera cultural, una dificultad de comprensión cultural, etc. Y quedamos sobre el final con una pregunta a medio responder, que él empezaba a responder, pero que es el tipo de preguntas que hay que hacerse. ¿Para qué queremos ese diálogo? Para que el otro entender al otro para transformarlo. Este fue el esfuerzo de muchos de los esfuerzos desarrollistas, etc. La crítica a la comunicación para el desarrollo y al desarrollo mismo es el esfuerzo, es la crítica a la imposición cultural. Está bien, pero tratemos de hacer reflexión profunda sobre muchos de los esfuerzos concretos, políticas públicas, programas universitarios, movimientos sociales y demás, si en el fondo no tienen, movimientos políticos, muchísimo, si no tienen, en el fondo también una intención civilizadora, en algún sentido, de imponer una cultura.
una cultura que se considera válida y que podemos considerar. Y esta discusión no es fácil. Bueno, ustedes habrán oído lo complejo que es la discusión sobre el mundo islámico desde Occidente siempre y hoy también. Por ejemplo, las discusiones sobre derechos humanos. ¿Se violan los derechos humanos de las mujeres en el Islam? Desde una cierta perspectiva intercultural, no sé si hay o no hay violación, pero hay una cultura islámica que pone en ese lugar a las mujeres y hay que respetar esa cultura. Desde otro lugar, perspectiva quizás occidental, eso no es digno de respeto. Eso es un sometimiento insoportable que hay que combatir. Bueno, estas discusiones son conflictivas, complejas, etc. Hay un parámetro universal, hay un universalismo posible. Porque si hay algún universalismo posible, quiere decir, por ejemplo, que hay algunos valores que son de todos y que si el otro no los tiene, los combatiremos. Y si los vamos a combatir, mucho esfuerzo intercultural es un esfuerzo por cambiar al otro. ¿Sí? Y yo creo que lo que introdujo, eso sí, el debate de la interculturalidad es el esfuerzo por poner en discusión los cambios de un lado y del otro, por admitir que el otro también puede querer cambiarme a mí y que eso vale la pena de ser puesto en discusión. ¿Sí? Y que no hay un progreso, ni un desarrollo, ni siquiera un buen vivir, porque seamos radicales en eso. No hay una sola manera de vivir bien. ¿Cuál es el buen vivir o el bienestar? ¿Qué quiere decir bienestar? Y bueno, para ciertas poblaciones están bien así y para otras no. Y puede ser respetable y terminamos en un esquema de multiculturalismo que es bastante conocido. Allá ellos y acá nosotros. Y eso también ha sido bastante típico. No es lo que propone el esfuerzo intercultural, propone un esfuerzo de comunicación, de diálogo conflictivo, pero diálogo al fin. En el barrio, a mí me hacía acordar mucho lo que vos contabas, muchas de las cosas que hemos trabajado también en Uruguay, en Montevideo, y que son difíciles de pensar. Porque en políticas públicas dirigidas, por ejemplo, a los jóvenes pandilleros, este es un tema, problema de buena parte de América Latina, ¿no? Siempre está esta discusión. Bueno, pero tengo que respetar su cultura. Tengo que respetar su cultura. ¿Sí? ¿No? Es una cultura de muerte. La debo respetar. ¿Es o no es? ¿O debo entablar algún diálogo crítico de qué tipo? Me parece que ahí hay toda una zona de discusión política profunda que hay que trabajar mucho y yo no me animo a dar una respuesta rápida a esto, francamente, lo digo sinceramente, no creo que sea fácil resolver y me parece que a la discusión teórica hay que incorporar este componente. Y junto con ese hay que incorporar el otro, que ya dije antes y solo lo reitero, ¿no? Una discusión metodológica profunda, pero que está ligada al problema político. ¿Sí? Porque, por ejemplo, algunos procesos poco democráticos en términos estrictos, incluso poco dialógicos en términos estrictos, y bueno, han mostrado éxitos bastante interesantes que por lo menos uno quiere aprender y entender para procesar conflictos interculturales muy duros en un sentido bastante interesante que, por ejemplo, ha permitido construir otra cosa que no era ninguno de los dos polos o más polos en el origen de la discusión. ¿Sí? Otros desarrollos, por ejemplo, otras formas de construir barrio, otras formas de ser joven, otras formas de construir educación. ¿Sí? Y me parece que por lo menos hay que pensar muy bien en esto, y acá sí viene una cuestión más metodológica, donde por ejemplo la discusión entre participación y persuasión es uno de los componentes, no creo para nada que el único, pero un componente interesante de raíces teóricas distintas, ¿sí? Opuestas en principio, pero que por lo menos convendría pensarlas con bastante cuidado, con mucha, de forma meticulosa, de forma cuidadosa. Y ligando esto a procesos sociales concretos, ¿no? Creo que esto no se puede hacer solo desde teoría de escritorio, y en ese sentido sí hay que salir mucho a la calle, hay que trabajar como trabaja él allá, y de eso hacer, quiero decir, ¿a qué voy? Que para construir teoría sobre estas cuestiones, el caso de esta mañana, el tuyo en particular, Camilo, me parece de esos que si es una gran oportunidad para construir teoría, aprovechando toda la teoría europea, norteamericana, latinoamericana, africana, qué sé yo qué. La africana no la conocemos, ¿no? Y la asiática tampoco, casi nada.
y no solo la europea y la norteamericana, pero también produciendo desde acá y tomándonos el tiempo para eso, ¿no? Que en general no nos lo tomamos y casi no creemos tener derecho a tomarlo, porque a lo sumo la teoría buena tiene que citar autores europeos y norteamericanos para legitimarse a sí misma, y es una lástima que esa sea la única manera, lo que no quiere decir también generar diálogo intercultural teórico con ellos, ¿sí? Pero desde el barrio de Ibagué también, ¿no? Y las universidades son buenos espacios para eso si quieren. Creo que este puede ser un buen espacio. Bueno, ahora el micrófono es de ustedes. Comentarios, dudas, inquietudes, preguntas, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Algunos los venimos leyendo hace rato, entonces muy bueno escucharlos. Con algo que planteaba el profesor Gabriel Kaplun, me estoy haciendo una pregunta que tiene que ver, digamos, con un planteamiento que yo he hecho en algunos de los espacios de la reforma curricular aquí en la Universidad de Tolima. Y es que buena parte del problema de plantearse una propuesta distinta, necesaria, de formación de comunicadores, no solamente tiene que ver con plantear qué asuntos debo yo abordar, qué asuntos debo yo pensar en transformar en el programa, sino cómo ocurre eso en el aula de clase, cómo ocurre eso en las prácticas, cómo ocurre eso en la intervención. Se me vuelve a venir a la cabeza por lo que usted planteaba de la necesidad de teoría para la intervención social crítica, ¿sí? Porque entre otras cosas, pues aunque este es un asunto que ha venido sucediendo hace mucho tiempo, todavía parece uno ver que en ciertos escenarios la teoría es una cosa que está como por allá y el mundo de la vida está como por allá, y como que esas dos cosas parecieran no encontrarse. Por fortuna también uno encuentra colegas y a veces también uno mismo intenta hacer prácticas como docentes que no generen eso, sino que generen otro tipo de propuestas formativas. Pero sí creo que buena parte de la exploración que necesitamos hacer, que me gustaría conocer de parte de la experiencia de ustedes, es cómo se plantea eso, ¿sí? Porque la verdad es que suena muy bonito, ¿sí? Construir teoría para la intervención social desde la crítica, además es complejísimo, ¿sí? Pero es muy bonito, pero un poco desde la propuesta de la Javeriana, desde la propuesta de la Universidad de la República, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con esas prácticas? Porque me generó toda la inquietud cuando al arrancar su primera intervención Juan decía, calificando el programa de comunicación de aquí, en el que algunos de los presentes estuvimos desde el inicio, que tienden a ser programas generalistas. Cuando uno planteó esta propuesta de formación en la que todos ustedes están inscritos, esa no era la intención, sin duda no lo era, y hay unas líneas claras en las que pensamos en ese momento quienes estuvimos allí. Pero pasan otras cosas, la vida real del programa, la cotidiana, la de todos los días, la de nuestras prácticas, las prácticas también de nuestros estudiantes y el compromiso que asumen con la formación genera otro tipo de realidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye en lo que ustedes conocen ese tipo de propuestas en las que efectivamente empiezan a concretarse posibilidades desde el ejercicio de las propuestas académicas de los docentes para generar otro tipo de propuestas que caminen hacia la transformación? Entonces, ¿recogemos unas tres? ¿De a tres o...? ¿Ya una? Hay preguntas así que están como complejas. ¿Generalista o específico? No sé, hay varias cosas en tu pregunta. ¿Cómo se hace? Sí, primero hay que reconocer que las prácticas de aula no cambian. Los cambios de planes de estudio
no cambian automáticamente prácticas de aula, eso es claro, y viceversa, con planes muy malos hay a veces buenos docentes que hacen maravillas igual, ¿no? A mí me ha tocado estar en las dos situaciones, ¿sí? Convivir con un muy buen plan de estudio y abrir espacios igual, interesantes, pequeños, ¿sí? Y tener ahora un plan de estudio bastante bueno, que fue todo un trabajo muy complejo, muy largo, etcétera, muy participativo además, que a mí me deja bastante contento en su espíritu y demás, pero que sé que después, y lo estoy viendo todos los días, muchos profes hacen lo mismo que hacían antes. La cosa no cambia de un día para otro. Eso hay que desmitificarlo. Pero sí son útiles los planes de estudio. Abren oportunidades, legitiman orientaciones y discursos, ¿no? Después el asunto es cómo uno construye para eso. Y ahí me parece que hay que todos los días encontrar ventanas concretas. Ahora te voy a poner un ejemplo porque realmente me cuesta dar una menos receta, pero un camino general. Lo que sí es esa obsesión por aprovechar lo que el plan da para construir oportunidades nuevas. Por ejemplo, un ejemplo de estos pocos días recientes, de la semana pasada y hasta antes de viajar, reuniones que tenía con docentes de distintos equipos, que discutían sobre esto de salir afuera, los estudiantes saliendo fuera, ¿no? Y yo digo, bueno, esa discusión se acabó, el plan dice que tienen que salir. Entonces ahora empieza la discusión sobre cómo lo vamos a hacer. Y entonces, por supuesto, en algunos equipos que nunca lo hicieron, porque según ellos no se puede, y en verdad era porque no quieren, ¿eh? Entonces lo que nos pusimos a trabajar, bueno, ahora que están obligados a hacerlo, compañeros, vamos a ver si los ayudo. Está bien, argumentos para no hacerlo hay 40. Todos los riesgos que tiene, todo lo mal que puede salir, todo el trabajo que da, lo difícil que es. Vamos a ver cómo hacemos. Y una de las propuestas que al final de una reunión de esas apareció con uno de los equipos docentes más duros, que menos quería hacer cosas nuevas, cuando yo decía, bueno, pero mire que hay otros equipos que sí hacen. Entonces en un momento abrió una ventanita y dijo, bueno, generemos un espacio de encuentro para que ellos nos cuenten cómo hacen, a ver si... Bueno, yo dije, bien, la reunión había llegado a un punto interesante. El hecho de que los docentes que sí estaban hace años saliendo fuera con sus estudiantes, acompañando procesos de prácticas sociales muy concretos, tiene ahora una audiencia más amplia, no garantiza tampoco el cambio, pero abre una ventana porque el discurso lo legitimó. Eso pasó, yo diría, en toda mi universidad en los últimos años y no solo en este caso. Hay documentos muy formales, votados por todo el consejo de la universidad, que van en esta dirección. Eso no garantiza que eso pase en todas las aulas, ni mucho menos, pero nos ha dado una oportunidad de hacer cosas que no teníamos antes, entonces sí vale la pena estos cambios. Pero claro que se sustentan en los que vienen haciendo cosas nuevas, esa es la otra cosa que te digo. En todos lados hay gente haciendo cosas y hay que apoyarse mucho en esas cosas. Y uno encuentra incluso, eso me pasó en los equipos docentes, de los dos. Incluso los equipos aparentemente más resistentes encuentra gente con ganas de hacer y que le brillan los ojos cuando uno menciona posibilidades, a pesar de que de repente al jefe del equipo no le da muchas ganas, hasta porque está viejo y ya no tiene ganas de hacer cambios, que es legítimo y comprensible, o no es viejo, pero simplemente está convencido de que ahí hay que quedar. Lo otro es generalista o específico. Es complicado eso. Mi opinión sobre eso es la siguiente, a ver cómo la sintetizo. Yo creo que los programas de comunicación, por un lado, tienen que ser un poco generalistas porque el campo concreto de actuación de los graduados es muy móvil y cambiante, muy difuso por un momento. Quiero decir, es cierto que hay gente que quería ser periodista y va a terminar una carrera de esto y va a ser periodista. Pero también es muy frecuente que quería ser periodista, por la carrera aprendió un poco de periodismo y otras cosas y después en su vida termina trabajando en comunicación y educación, habiendo hecho periodismo y nada muy vinculado a esto, porque así lo fue empujando y eso explica mucho los derroteros profesionales. Pero además, porque está habiendo cambios en las estructuras profesionales, en las estructuras de los medios, en los aspectos tecnológicos que están empujando muchos cambios en la vida concreta de la gente que va a trabajar después. Entonces, cierto generalismo, cierta base fuerte es probablemente recomendable. Pero
pero me parece, eso sí, que si nosotros